Nuestra invitada de hoy nació en Argentina. Fue hasta diciembre de 2020 directora de Innovación Editorial y columnista de negocios en el periódico Milenio. También participó en Milenio TV. Desde 2005 a 2010 fue editora general de la revista Expansión, la primer mujer en tener este puesto en los 50 años de la publicación. Entre 2010 y 2012 fue directora editorial de las revistas femeninas de Grupo Expansión Time. En octubre de 2020 consiguió la licencia de The Guardian en español para México y creó el sitio lalista.com, la primera plataforma informativa creada, lanzada y operada en medio de la pandemia en México. En el ámbito de la filantropía, es tesorera del patronato APAC, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral y defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, lanzó en 2019, con su colega Katia de Artigues, el primer sitio de noticias 100% accesible de México, en temas relacionados con discapacidad. El sitio se llama Yo También. Hoy es columnista en el sitio Opinión 51, en la revista Expansión y para mercados latinoamericanos en Bloomberg Línea. También trabaja en México como corresponsal de la red de radios argentinas Cadena 3. En sus publicaciones como escritora, escribió el libro Los dos hemisferios de Luca, una biografía de su hijo de 10 años con parálisis cerebral y un tratamiento inédito de regeneración celular que tomaron en India. Su segundo libro, Invisibles, 24 historias de mexicanos que cumplieron sus sueños, se lanzó en octubre del 2022. Hoy con nosotros, Bárbara Anderson. Muy querida Bárbara Anderson, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Yo estoy muy bien, a pesar de este calor brutal que nos está atacando en estos días, que es muy atípico, pero muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Bárbara, me da enorme gusto este encuentro. La verdad que te he seguido y te he perseguido. Te he perseguido en tus buenas acciones. Eres una mujer que ha hecho mucho por la discapacidad en México. Nos has dado buenas lecciones. Llegaste a vivir a México hace muchos años, proveniente de Argentina, y te has dedicado, pareciera ser, que a devolverle a México una buena dosis de cariño a través de tu gran actuar. Te has involucrado en temas de discapacidad y esto lo has hecho de manera magistral. Cuéntame hoy cómo estás viendo en México el tema de la inclusión, mi querida Ujú. Bárbara, porque muchos de los problemas que tenemos aún en México, acompañado de la educación, pues deriva en un tema de inclusión a las personas con discapacidad. Cuéntame de eso un poco. Muchísimas gracias, Julio. A ver, yo llegué a este barco hace justamente 10 años, me acordaba esta semana, porque me invitó Katia Artigues a la reforma, a hacer lobby por la reforma de telecomunicaciones, que se aprobó, ¿te acuerdas?, en el 2013. Y en esos momentos era una reforma, es una reforma histórica en cambios de negocios y de reglas de juego en todo lo que es telecomunicaciones, pero no era accesible. Y fue la primera vez que yo escuché la palabra accesible. Yo tengo un hijo con parálisis cerebral y en ese momento tenía 1 año. Y entonces ella me explicó que era el momento de incluir cuestiones que sirvieran para todos. Fue la primera vez que empecé a entender que en ese todos incluía a mi hijo y que hoy pudiera ver televisión con closed caption se lo debo a ese evento. Entonces, me dio la fuerza entre esto para ayudarla desde parte del periodismo. Las dos somos periodistas y desde ese momento yo activista y ella también, por los derechos de las personas con discapacidad. Y empezamos a ver de que no solamente esta reforma, sino todas las reformas de esa temporada, ¿te acuerdas del Pacto por México, que fue la temporada primavera-verano de Peña? Había muchísimas reformas y muchísimos cambios nodales como protección de niñas, niños y adolescentes, hubo una nueva constitución en la Ciudad de México. Prácticamente ninguna de las nuevas leyes se incluía a las personas con discapacidad. Las leyes son como para todos, pero no explicamos bien qué son todos. Y sí hay que explicar que todos son el 100% y no él vendría a ser 84,5. Porque hoy por hoy, Julio, gracias al censo 2020, hay 16,5% de la población mexicana que vive con alguna discapacidad o alguna condición de vida que le impide llevar actividades de manera normal. Y esto es como la explicación grande. Y 16,5% de la población son 28 millones de personas. No es poco, no es una minoría. Y siempre a nosotros nos gusta hablar de familias con discapacidad.
cada persona con discapacidad no vive sola, aislada en el universo, sino que vive en una familia. Entonces, en esta casa, por ejemplo, somos cuatro y somos una familia con discapacidad. Si usamos este modelo típico de 4 personas por hogar, sumamos 83 millones de mexicanos que vivimos con la discapacidad en nuestro hogar. Entonces, 2 de cada 3 mexicanos sabemos qué es la discapacidad, la vivimos de alguna manera, la cuidamos de alguna forma, la padecemos de alguna forma, y lo digo padecer desde el punto de vista de no acceso de derechos, no de que fue una enfermedad. Y aún así seguimos con unos niveles de inclusión, que era tu pregunta, ¿qué tal hasta dónde me fui? Pero era para ponerte en contexto, muy, muy bajos. O sea, el nivel de inclusión en este país está, la verdad es que en niveles bajísimos. Ayer, justamente, fue el aniversario de la puesta en vigor de la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Esta convención, que es un tratado de derechos humanos, es el tratado de derechos humanos más importante de México al mundo. Tú recordarás que este ocurrió durante el gobierno de Fox, fue una, fue un- sí, fue una carta magna casi, escrita por Gilberto Rincón Gallardo, presentada a Naciones Unidas, firmado por más de 50 países. Y ayer justamente se discutía en las Naciones Unidas a los 17 años de esta puesta en vigor, de que en todo el mundo los derechos de las personas con discapacidad están en retroceso. Lejos de mejorar, han ido a la baja, lejos de conseguir más espacios, se han ido perdiendo, la pandemia ha sido brutal en ese sentido, se han ido perdiendo muchos de los espacios ganados, no se diga en México, a personas con discapacidad. Realmente me traes a la mente muchas cosas, Bárbara. Tú y yo nos conocimos, yo creo que por el De año esa época. sí, Ujú. año 2000 antes. Cuando a mí me toca dirigir Canal 11, nosotros lanzamos en 2003, justamente de la mano de Gilberto Rincón Gallardo, el cine Claro. audiodescrito. Fue cuando logramos traer 6 películas para cine audiodescrito en México, que Bueno, en la aquello, reforma ya es claro, obligatorio, claro. claro, pero en ese tiempo era algo que era un gran esfuerzo. Y nuestra página web, incluso de Canal 11 en el año 2003, hicimos la primera página que tuviera una cromática distinta para los débiles visuales y que pudieran Ujú. graduar incluso El tamaño de el la tamaño de letra. la letra, lo recordarás. De ahí Ujú. Yahoo es cuando nos involucra como generadores de contenido y nos dan algunos reconocimientos a Canal 11 con gente muy emprendedora. Y fue cuando lanzamos también el torneo de Golbol, aquella, Claro, este claro, deporte para personas con con discapacidad, sí, me discapacidad, acuerdo. débiles visuales, que juegan con una pelota que rellena de cascabeles, acolchonada, en una cancha Ujú. acolchonada, y es fútbol, y por el sonido de la pelota es como se mueven Van los siguiendo. equipos. Bueno, ganamos el campeonato. Irapuato, Guanajuato, ganó el campeonato mundial de golbol en ese año, y Canal 11 lo difundió. Fue una Sí, cosa bueno, emocionante. Canal 11 sigue con esa, recién tiene apenas 2 años, pero ellos lanzaron un programa que se llama 80 millones justamente, que son los 80 millones de mexicanos que estamos cerca de la discapacidad. Y es un programa que, curiosamente, porque también es eso, ¿no? ¿A quién le puede interesar este tema? Es un programa muy exitoso y es un programa donde muestra esta otra realidad. Y uno siempre cree que las noticias sobre discapacidad son sobre reclamos, aunque muchas veces son, o son sobre casos así históricos. Una persona sin poder ver llegó al Everest, pero entre medio, o sea, todas las noticias, por eso creamos el portal con Katia que se llama yotambién.mx, todas las noticias tienen un componente de discapacidad. Todas. Desde el Papa que está internado en Roma y está en silla de ruedas porque tiene un problema de discapacidad motriz en el Vaticano, el Papa, hasta el deporte, porque el hermano de Lewis Hamilton, Michael, tiene una parálisis cerebral y tiene una escuela de manejo para personas con discapacidad en Londres. Tú me dices cualquier tema, espectáculos, cine, educación, y hay un tema que tiene que ver con discapacidad. Hay que tener esa capacidad de ver un poco más allá y entender de que la diversidad es lo más normal y no estamos acostumbrados a pensar así. Estamos acostumbrados a pensar de que hay que homogeneizar para sentirse parejos, cuando en realidad a cuanto más diversos somos, más, ¿cuál sería la palabra correcta? Pero a más diversidad, más valor de los derechos de las personas. Todos somos diferentes. Desde que nacimos, el mismo día tú y yo, nos han dicho que somos únicos e irrepetibles. Pero a medida que van creciendo los niños, hay como de a únicos y a irrepetibles. Cuanto menos único e irrepetible seas, más rápido te vas a ir acomodando en la sociedad. Y eso es brutal, porque eso habla de una segregación y una discriminación automática. Tú y yo somos tocayos, nacimos el mismo día, tú más joven que yo, se nota a lego. No, poquito, Pero poquito.
pero nacemos el mismo día y la verdad es que a ti sí te toca que te pongan Bárbara, a mí ni modo que me pusieran Bárbaro, pero bueno, lo Bueno, único que me dicen, qué bárbaro, Julio, pero bueno. Pero sí, nacemos el mismo día, mi querida Bárbara, y a ver, hay temas a mí que me llaman la atención. Tú hablas de las familias con discapacidad y eso me encanta, porque efectivamente no se puede pensar. Cuando hay un padecimiento en una casa, cual sea, no se dice padecimiento, ahí va, ahí va. demencia senil es Es una discapacidad. discapacidad, sí, es una neurodiscapacidad, sí. Porque si le decimos padecer, se vuelve en algo médico. Y en realidad la discapacidad no es algo médico, es algo de derecho, nada más. Fíjate, yo Ujú. no sabía que una enfermedad de ese tipo se catalogaba como discapacidad. La depresión La depresión, que es a lo que iba, es una discapacidad, pero es además que la la principal, padece gran cantidad de personas en México y en el mundo, ¿no? es la principal causa de discapacidad en mujeres en México, es la segunda causa de discapacidad en el mundo y va a ser la primera causa de discapacidad según la OMS a partir del 2025. Y es una discapacidad invisible. Pero es un tema que involucra a toda la familia, obviamente. Es que en todos los temas de discapacidad involucran a toda la familia. Todas aquellas personas que viven con alguna condición de vida y necesitan apoyos, porque eso es verdaderamente lo que pasa con alguien con discapacidad, necesita ciertos apoyos especiales para poder funcionar. Si tienes discapacidad visual, necesitas ciertos apoyos a tu alrededor. Si tienes discapacidad neurodiversa, si tienes un hijo con autismo, también necesitas apoyo de la familia. Y si tienes discapacidad motriz, necesitas una silla de ruedas. Entonces, en todos los casos, las discapacidades requieren de apoyos y esos apoyos arrancan por tu círculo más cercano, que es tu familia, y luego los otros círculos sociales que tienen que ser sin barreras, como la escuela, que hoy sí tiene barreras, la salud, que hoy tiene muchas barreras, la justicia, no se diga, el acceso a los derechos simples como divertirse, eh, acceder a tu propia, poder sacar una cuenta bancaria. Hay un montón de cosas que hoy en México una persona con discapacidad no puede hacer por más que quiera. A mí me da muchísima pena, porque yo tengo un hijo con parálisis cerebral y usa un lector de computadora para escribir, ¿no? Una especie como de Stephen Hawking. Eh, y es una discapacidad de las más profundas y de las más múltiples, porque no puede caminar, no come solo, no se comunica, o sea, es una discapacidad múltiple. Pero en realidad, entre todas las discapacidades que hay, los niños entre 5 y 18 años en este país con discapacidad son aproximadamente 2,8 millones de niños con discapacidad entre 5 y 18 años. O sea, en edad escolarizable, solamente uno de cada cuatro, el 25% está escolarizado. Y es una brutalidad. Hay que ver si ese 25% que está dentro del salón de clases está recibiendo la educación que merece. Ese es un punto aparte. Pero tiene 75% que no está escolarizado. El 15% de la población con discapacidad en este país es analfabeta, cuando el promedio nacional es del 2%. Y solo uno Entonces, por ciento llega a la universidad, tengo entendido, ¿no? solo el 1% son como los salmones que logran romper todas las barreras y llegar. Por eso tenemos también, luego, esto es como un efecto cascada, siempre se habla de la inclusión, vos hablas al principio de la inclusión, ¿no? Se habla de la inclusión laboral y que las empresas están abriendo sus puertas, pero en realidad falta toda una etapa previa de conseguir que las personas con discapacidad primero entren a la primaria, que como te dije es el 25%, luego pasen a la educación superior y luego pasen a capacitación universitaria o lo que quieran hacer, tecnicaturas, lo que sea, para poder tener un ingreso laboral digno, honesto y que les guste, porque muchas veces los espacios para personas con discapacidad en las empresas son los espacios así como de donde no ocupan mucho lugar y no molestan en el front desk o en la fotocopiadora, cuando en realidad debería ser por una cuestión de talento. Hoy por hoy hay muchas empresas, sobre todo multinacionales, que tienen el mandato de tener porcentaje de su nómina con diversidad e incluso personas con discapacidad, y es muy complicado conseguir personas con discapacidad con la formación que esa empresa necesita en ingeniería, por decirte. Porque hay muy pocas personas con discapacidad que logran llegar a la universidad, que logran que una universidad pública, no te estoy hablando de nada complejo, les dé la oportunidad de ingresar. Ahora, tú eres una persona que eres escritora, eres periodista, eres un activista, tu propia forma de Ujú. ser, pues ayuda mucho, Sí. contribuye en nunca estar quieta, siempre ir para adelante. El ir de la mano también, Katia de Artigues, buena amiga, también una mujer súper luchona. Rompen barreras y gracias a eso también se abren otros espacios. Sin embargo, faltan muchas puertas por abrir y muchos Muchísimo, sí. temas por tocar. A ver, regreso al tema de la ley, de las leyes y de esta época que bien hablas del 2013, donde la ley de telecomunicaciones
se vuelve a tocar. Justamente mi salida de Canal 11 se debe a que encabezo yo la Secretaría Técnica para la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y ahí esos temas para nosotros eran cruciales, esos y muchos Pero otros. no estaban. O sea, yo era testigo de que Claro, no había ni una ni línea en un ninguna de la párrafo. reforma y logramos meter un capítulo entero que fue el artículo 206 completo de inclusión no solamente a nivel de televisión, que es lo que hoy vemos como, no solamente como los subtítulos y los closed captions, sino también la gente, Lenguaje de señas. el intérprete de lengua de señas, también los audios explicados, ¿no? Lo que tú tenías en el canal no es lo mismo para una persona que consiguiera la audiodescripción que el audio solo, ¿no? Porque en una escena, en una película donde no pasa nada, tenés que estar explicando. Hay una persona en una sala esperando, mirando la ventana. Eso, si no lo tenés en un subtítulo o en audio, no sabes qué está pasando. Bueno, tú haces un Eh, esfuerzo importante, lo he visto en YouTube, tienes unos... Me describo, hoy no lo hice y lamento porque entré como a las corridas, pero y tenemos una intérprete de lengua de señas de nuestro tamaño, porque la lengua de señas mexicana, que es una de las mejores en Latinoamérica, tiene mucho de expresión facial. Entonces no es solamente el cuadrito pequeño de alguien que mueve las manos, sino que es también la expresión que se le da, la impronta que se le da, y tiene que ser de tu mismo tamaño y va con los subtítulos siempre. Y nuestro sitio de noticias, que invito a los que nos ven ahora que se suscriban, es www.yotambién.mx. Es el primer sitio de noticias 100% accesible, como era Canal 11, con todos los sellos de la World Wide Web para que personas con diferentes discapacidades, no solamente visual, puedan acceder a la información. Y es el único sitio de noticias en el país, único. Ya Canal 11 no lo es, porque tenían ustedes una interfaz, pero el sitio cambió. Solamente el 1%, hace 10 años que se convirtió en una obligación constitucional en la reforma, pero hoy por hoy, solamente el 1% de las 2 millones de páginas web que hay en México es accesible. Lo de las caption y audiodescripción, la verdad es que tuvimos la suerte del avance de las plataformas de streaming, entonces Netflix, Disney, Prime lo traen, entonces el acceso a todo eso fue casi en automático. El gobierno comenzó a poner estos cuadritos del intérprete de lengua de señas después de que organizaciones, sobre todo de la comunidad sorda, solicitaron y pidieron durante el coronavirus que se colocara eso para entender qué estaba pasando. No, antes no estaba obligatorio. Eh, Ahí está empezando recién ahora a hacerse esas cosas. Una de las cosas que pasó con la reforma, y tú no me dejas mentir porque estuviste en la cocina, es que este tipo de obligaciones quedaron bastante en un gris. No hay una obligatoriedad de tiempo, o sea, no le dijeron a Televisa o a Telmex que tenía 5 años para tener cabinas bajas o cabinas de relevo, que son para que una persona con discapacidad auditiva pueda hablar a una cámara en lengua de señas, alguien lo recibe y llama al 911, ni más ni menos. Eh, en ningún momento se puso fecha y en ningún momento se puso cuál es la sanción si no lo haces. Entonces Televisa lo podía hacer de buena voluntad porque estaba ahí escrito, pero no tenía ningún incentivo poderoso para poder hacerlo. Entonces, hoy por hoy, esa reforma que fue súper moderna, que fue felicitada por la OECD, que recibió un montón de premios porque fue pionera en toda Latinoamérica, se le escapó este último detalle. O sea, logramos entrar con ese capítulo, logramos decir que en ese momento, estamos todavía con el censo 2010, el 6% de la población mexicana tenía una discapacidad, pero los resultados al paso del tiempo, no hay un ombudsman de las audiencias, que eso era otro punto que habían puesto ustedes en la reforma. Eh, Sí, el el hecho de defensor que, de las audiencias tenía incluso que llegar a esto. y lo tenía que designar el IFT, que se crea ex profeso para la reforma, esas cosas no terminaron de ocurrir. Entonces hubo muchos adelantos que se los debemos más a la tecnología que a las leyes, porque los teléfonos celulares que ahí decía que las empresas operadoras tienen que tener por lo menos un equipo con aplicaciones para todos. Hoy ya, por default, todas las marcas globales tienen equipos con aplicaciones que sirven para personas con discapacidad, pero fue un empuje de la tecnología al hecho de la enorme cantidad de celulares que llegaron a este país y con la baja de precios aumentó el consumo, pero no porque, oye, hay una reforma constitucional, entonces Samsung, por favor, tráiganos un teléfono que sirva para todos. Creo que fue una buena propuesta, pero que se quedó en buenas intenciones. Y es en un aspecto. La siguiente reforma, que era la protección de niños, niñas y adolescentes, que da paso a CIPINA, tampoco consideraba a los niños con discapacidad.
tampoco consideraba a las infancias ni a las adolescencias con alguna condición de vida. Entonces, desde el inicio, algo que es muy necesario y era realmente muy pionero en el país, como es la protección de las minorías, algo que solicitaba las Naciones Unidas, de arranque solamente era para el 90% de los niños, no era para el 100% de los niños mexicanos. Entonces, a mí siempre me gusta decir eso, que esta constitución mexicana a veces tiene un asterisco al pie que dice aplica restricciones. Y que hay un 16% de la población a la que esa constitución no le sirve. Bueno, en las políticas públicas en México y en muchos países pareciera que fuera de lo deseable a lo posible, ¿no? Y te voy a decir una cosa para los que hemos batallado en la Mm, creación de políticas públicas, como tú lo has hecho, porque no se necesita estar en sí. el sector público, tú lo has No, hecho. todo Es lo más, podemos pelear, sí, al contrario, quien empuja siempre es la sociedad civil. Yo sé las sí, batallas y recuerdo aquel intento de regaño que te quisieron dar de parte de Televisa eh, cuando sí. peleábamos por esto, que si no teníamos idea de lo que De lo costaba que iba las a gastar, televisoras, ¿te acuerdas? Claro. O sea, el sí. tema de ellos era un tema económico. A ver, yo padecí, viví, ya te has de imaginar cuando, pero el programa no es para mí, es para ti. Pero yo recuerdo cuando a ti en Televisa pretenden llamarte la atención diciéndote que por qué, que si no tienes idea de lo que costaría hacer esto. No, ¿y por qué me metí en ese tema? Porque claro, yo era periodista de negocios, trabajaba en Y Milenio, bueno, también en pues tele, o sea, simplemente porque tu ¿por qué se familia mete es en una esto? familia con discapacidad, claro. Pero no lo sabía este señor bastante intenso. Entonces, ¿se puede saber por qué te metiste en este tema? No tenés idea de cuánto vamos a gastar en esta compañía para poner los captions. Le dije, perdón, ¿tienen que comprar todo el año los equipos? No, es uno. ¿Para la eternidad? Ajá. ¿Y cuál es el problema? O sea, lo podés desgravar en infinito. Entonces le dije, es que tengo un hijo con parálisis cerebral, así con la cara así. Y el señor así como que empezó, tanto que estuvo, no sabía de qué color ponerse, la verdad. Bueno, la verdad es que, a ver, las televisoras incluso su problema no era tal, si era invertir en un equipo, pero en una tecnología que ya por norma en otros países venía embebido el closed Ajá. caption. O sea, ya lo traía, el Qton ya lo traía, todo lo traía. Es que lo traían de los programas que ellos Claro, compraban enlatados. O sea, totalmente. el closed caption lo inventó esta chef tan famosa en Sí, Estados claro, Unidos, claro. ¿cómo se llama? Sí, sí, ya estaba hecho hace añísimos y ya estaba incluido en todos los programas por default. Entonces no era Ujú. O tampoco sea, pedir algo, pero la verdad, a ver, y hablando de lo de la ley, esotérico. sí quedan lagunas estas de aplicación, que además debemos de ser sinceros, la presión también económica y de los medios fue la que impidió que se pusieran las fechas de plazos de cumplimiento. O sea, esto Absolutamente, sí. es esta política gradualista donde parece que te hacen un favor y te dicen, sí te voy a dar chance de que metas esto, pero yo decido cuándo y cómo. O sea, Dios mío, pero es una realidad y eso es lo que Es ha como el pasado en son de la México. negra, sí, Es el son de la negra, exactamente. tal cual, sí. Yo sí siento que sí, que pasa eso, y es una cuestión absolutamente de empatía, porque cuando les empiezas a explicar, me pasó con este abogado de Televisa, ¿no? Cuando les empiezas a explicar los por qué, es lo que comencé con ustedes al principio, ¿no? Estas razones, estos números, le dije, te estás perdiendo un montón de gente, te estás perdiendo de 28 millones de pares de ojos en la televisión, te estás perdiendo de su familia, y son personas, o sea, las personas con discapacidad no es un gueto encerrado en una cueva, son personas que consumen. Afortunadamente o desafortunadamente, la discapacidad es lo más democrático que existe en este país y ocurre en el ABC1 de la zona más cara, de la ciudad más eh, de avanzada de este país, hasta la selva de Chapánica. O sea, no hay nadie en ningún sector social que no pase la prueba estadística, porque es una cuestión estadística, del 16% de la población. Entonces, no es que solamente son esta gente que, como tienen discapacidad, son automáticamente personas pobres. Pues no, hay un montón de personas con discapacidad. Y otro de los puntos que le planteaba en ese momento era, la discapacidad es la única minoría en la que todos vamos. Tú, yo, por una cuestión de desgastes No, materiales, y vamos a vivir. el día de Por mañana, eso, el la día de tenemos mañana, garantizada, garantizada. yo ya uso anteojos para la mitad de las cosas que tengo que hacer porque tengo discapacidad visual. Escucho al 60% de este oído. Entonces, hacia eso vamos. Entonces le dije, haz el camino más ancho, porque en ese camino vas a estar tú también. Y el día de mañana, cuando te cueste ver o cuando te cueste escuchar, vas a agradecer haber tenido esta discusión hoy aquí.
Y te vas a acordar dentro de 25 años que tuvimos esta discusión aquí. Supe que habías lanzado una iniciativa o coadyuvado en una iniciativa de que en determinado número de años se lograra ya la inclusión en escuelas, en centros. Esto O, es correcto, pero pues a ver, tenemos un reto enorme. no, bueno, eso la audiencia me va a entender perfecto. Las reformas en educación en este país tienen el flavor del sexenio que va, ¿no? Cada sexenio le cambia el sabor. Entonces, cada presidente tiene Su inmediatamente idea. un cambio, sí. Y las reformas educativas no son reformas como una reforma tarifaria que ocurre en un mes, sino que llevan procesos largos que arrancan en los magisterios, arrancan en las escuelas de docentes. O sea, son 25 años para que una reforma realmente cuaje. Esa reforma la hicimos en los últimos tiempos, ya en la temporada otoño-invierno de Peña Nieto, con Nuño y Otto Granados y todo ese equipo de gente, donde ellos al final, después que se habían peleado, ¿te acuerdas? Se pelearon con todo el sindicato, había marchas en todo el país, los pelaban los maestros en la calle. Nos hemos olvidado de esa época, pero esa época existió en el 2016, 2016-17 creo que fue. En el 2017 logramos incorporar el concepto de educación inclusiva. Y educación inclusiva no es, porque aparte todo surgió porque vamos a un evento con el presidente Peña y él anuncia, junto con su esposa, que van a inaugurar 300 nuevas escuelas especiales, escuelas para personas con discapacidad. Y yo, no, en vez de abrir 300 escuelas para personas con discapacidad, que es otra vez meterlas en un gueto a donde solamente van personas con discapacidad, la tendencia mundial, lo que pide la Inclusión, convención, claro. lo que leyó Gilberto Rincón Gallardo hace 17 años, es la inclusión. Entonces le dije, hoy por hoy tienen, ¿qué te gustan? 26.000 escuelas en el país, a las cuales, si abres la puerta, tienes un espacio. No tienes que construir escuelas nuevas, es abrir las escuelas que ya tienen y hacerlas inclusivas. Hacer un plan de estudios donde desde el principio se pueda permitir el acceso gradual de personas con discapacidad y también la capacitación gradual de todo el sistema docente. Es uno de los sistemas educativos más complejos de Latinoamérica y más grandes en mexicano. Entonces tenés un paquete de maestros muy importantes. Hay que preparar materiales, con el ITEC tiene que tener con tiempo materiales adecuados para cada una de las discapacidades, porque ahora solamente hay macrotipo para personas con o braille, que ya casi nadie sabe leer en las escuelas, pero hay un montón de otros materiales mucho más modernos. Entonces hablamos de eso, de la inclusión educativa. Otto Granados toma ese proyecto y empiezan a crear como un modelo de como de franquicia, por decirte, 2 o 3 escuelas por estado, y luego esas escuelas se convierten en enseñadoras de otras escuelas más. 2018 fue inmediatamente tirada abajo por el señor Moctezuma y lanzaron la nueva escuela mexicana y ponen en el tercero constitucional que todos los mexicanos tenemos acceso a la educación libre e inclusiva. Ponen el adjetivo inclusiva, con eso ya limpiamos todo, pero se van atrás todos los proyectos que teníamos de educación inclusiva. También se le quita muchísimo presupuesto a los CAM que ya existen, que son estos centros de atención múltiple, que son las escuelas especiales que ya existen en el país, los USAER también, que van dentro de las secundarias. De hecho, el año pasado se robaron el 95% del presupuesto, entonces los CAM casi no funcionaron. Eh, y no hay un plan dentro de la nueva escuela mexicana para la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, hoy por hoy es un acto de suerte que alguien con discapacidad pueda ingresar a una escuela. Depende más de la buena voluntad de maestros, por eso yo siempre apelo a la empatía de uno a uno a los grandes cambios estructurales y de reformas, porque no están existiendo, para que las personas puedan entrar a la educación. Aquí el proyecto era bueno, o por lo menos no, le hubiéramos dado la oportunidad de que madurara, pero duró 6 meses. Antes de terminar, Bárbara, porque nos quedan pocos minutos, ¿cuáles son las acciones concretas en las que enfocarás tus próximos esfuerzos en favor de este tema de la discapacidad? Te estoy hablando acciones inmediatas, no de largo Ujú. plazo. De largo Sí, plazo, pues, de largo plazo tú y todas, yo, sí. todas, pero inmediatas, ¿en qué estás concentrada ahora mismo? Estamos trabajando bueno, tenemos este sitio de noticias, hemos creado una guía de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a personas con discapacidad en todos los estados. No existe hoy por hoy un Google Map de las organizaciones. Si yo me mudo a Guanajuato, voy con mi hijo Luca, no sé qué organizaciones para parálisis cerebral hay en ese estado. Entonces estamos armando ese mapa Un que es gran muy útil, atlas. un gran atlas de
organizaciones que prestan servicios, pueden ser educativos, de rehabilitación, de inclusión laboral, de lo que sea, eh, para que yo pueda presentarme como voluntaria, como donataria o como usuaria, para que conozca. Hoy por hoy no existe y mucha gente se pasa muchísimo tiempo buscando en redes de médicos, neurólogos, contactos, Facebook, hasta que logra llegar a un lugar. A veces prueba que no funciona bien y tiene que seguir el siguiente. Entonces hicimos como este primer filtro. Es un filtro vivo y que se tiene que alimentar por la gente que ha estado. Los invito a que participen y si alguien de lo que nos está escuchando eh, conoce o tiene o está vinculado con una organización civil que atiende a personas con discapacidad, este ya es el lugar donde tienen que anotarse y estar para el servicio. Creamos el diccionario, se llama, ¿cómo se dice? Para decirlo más fácil, que es un diccionario para periodistas, comunicadores y publicistas sobre cómo se dice padecer, no, cómo entrevistar a una persona con discapacidad. No sabemos si es una persona con discapacidad visual, por dónde pongo la grabadora, el de molestar el micrófono, si es con discapacidad motriz, cómo tiene que estar el espacio, o sea, esas explicaciones y también explicaciones para quienes alimentan sitios digitales que ahora están en auge y redes sociales, cómo hacer que tus contenidos en redes sociales y en web sean accesibles. Desde las imágenes con descripción de foto, gráficos con descripciones, es muy sencillo, la verdad, ser inclusivo. Es una cuestión más de mindset y de ganas que de trabajo. Bueno, Eh, también de saber esta guía, ¿no? sí, De hacerla más, más accesible también, más común, ¿no? no, por Entre eso, más comunicadores empecemos a utilizar estos términos, la sociedad también pues, los irá conociendo y adoptando. y a eso iba. Hay dos grandes maneras de disminuir los niveles de discriminación en un país. Y desafortunadamente, hace 15 días se presentó el ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación, que hace justamente con APRED, con el INEGI, y la discriminación a personas con discapacidad aumentó 37% en los últimos 5 años. O sea, no hemos aprendido nada y esto va increciendo. Prácticamente todas las discriminaciones crecieron y en discapacidad fue la que más incidencia tuvo. Entonces, lo que nos queremos enfocar ahora con esos resultados y con lo que vemos a diario en el reporte de temas de discapacidad es que la única manera de que alguien no discrimine es conociendo. Uno discrimina lo que no conoce. Entonces, por miedo o por alejas a lo que no es parecido a ti o no conoces, y eso es evidentemente discriminación. Entonces, es básicamente trabajar en estas cuestiones que tienen que ver en enseñar, explicar. Se puede enseñar en las escuelas y ya vimos que esto es un trabajo a muy largo plazo y que depende del gobierno y de las políticas públicas, pero la información nos corresponde a nosotros. Entonces, queremos evangelizar por este lado para que haya más contenidos. Hoy por hoy, el 3% de los contenidos en televisión incluyen a las personas con discapacidad. El 0,1% anuncios de publicidad tienen a veces a alguien con discapacidad. Entonces, nuestra tarea es esa, cada vez informar más para que cuando tú vas a un avión y veas a un chico con Asperger, no sea un escándalo en tu vida, y sea lo que ya lo leíste, ya lo viste, no, está más normalizado. Entonces creo que nuestra meta o nuestra tarea o nuestro rol, desde lo que sabemos hacer, porque uno tiene que trabajar desde lo que sabe, es hacer periodismo de servicios para sacar a la discapacidad del closet en este país. Bárbara Anderson, 30 segundos, ¿qué México quieres dejar a tus hijos? Quiero dejar un México mucho más abierto, un México mucho más amoroso, un México mucho más empático y un México que de verdad sea para todos. Querida Bárbara, agradezco muchísimo este tiempo y esta oportunidad que me has dado de conversar contigo. Sé que No, corriste gracias a desde la ustedes. madrugada como cada día. Eres una mujer Yo que sé. tiene días de 36 horas, no de 24. Lo agradezco y México lo agradece también. Así que muchas gracias por encontrarnos en este espacio. No, a ti, gracias, Julio. Nos estamos viendo pronto.